Hola queridos amigos, qué extraordinario viernes para tomarse unos mates en el patio de este fantástico hotel intercontinental de Buenos Aires. Muchos comentarios y preguntas, algunas que me hicieron algunos amigos en los medios respecto al desembarco de Carlos Melconian como referente económico de Patricia Bullrich, una especie de salvador de la campaña de Juntos por el Cambio, ayer haciendo su lanzamiento en mi querida Córdoba junto a la Fundación Mediterránea, a ese equipo que hablan de 80 economistas. A ver, vamos a expresarlo en términos de números. Yo diría hoy que las probabilidades están así. Un 80% de un triunfo de Javier Milei en primera vuelta. Un 15% la posibilidad de un balotaje entre Milei y Massa, y apenas un 5%, estoy siendo generoso, de que Patricia Bullrich entre a la pelea grande. En cualquier caso, sea en la primera vuelta o en el balotaje, esta candidatura de Patricia Bullrich tiene un montón de problemas. En un escenario poco probable, diría yo, de que quede un balotaje mano a mano Milei con Patricia Bullrich, no tengo muchas dudas de que el peronismo, pero no por una cuestión de afinidad ideológica, que acá muchas veces planteado en esos términos, sino por una cuestión que pasa por otro lado, de que el votante peronista en el fondo lo que más busca es rock and roll. Aquello que le dio en algún tiempo Cristina con su brazo político, la cámpora, con la figura de Cristina ya opacada y, bueno, estos jóvenes de la cámpora que ya no son jóvenes, sino unos huevones grandes que han perdido brillo, y haciendo honor a la crítica que le hacen muchos opositores al kirchnerismo, un espacio que se ha convertido en un gran aparato muy burocratizado. Los problemas de Patricia Bullrich, y esto no es una crítica a Melconian, no pasan tanto por el hecho de que logre instalar una figura importante, además muy reconocida e interesante en el ámbito económico, que además tiene esa capacidad por ahí de expresarse en términos populares, haciéndole tributo a su origen en Valentina Alsina. Hoy, por ejemplo, instaló un título en los medios: nos van a romper el culo, cosas de ese tipo, con lo cual él le da mucha llegada por ahí con capas más populares. Pero el problema de Patricia Bullrich no es ese. Pasa por otro lado, y que es el gran desafío que yo veo prácticamente imposible que pueda revertirlo, y me parece que fue muy acertado en su momento el comentario que hizo el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba respecto al espacio de Juntos por el Cambio como un geriátrico. Ese es el problema fundamental de este espacio político. Patricia Bullrich no tiene votantes que sean más jóvenes de 65 años, un espacio de la tercera edad. Y no lo digo peyorativamente, el voto de la tercera edad por ahí es un voto estable, fiel, con una concurrencia alta en los procesos electorales, como por ahí en una de esas con una conducta cívica más consolidada. Entonces no es una fortaleza menor, creo que es importante, pero
es imposible construir una mayoría a partir de eso, y me parece que el gran problema que tiene hoy Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich en particular es cómo construir adhesiones en públicos jóvenes que hoy se ven atraídos por otra opción electoral. En su momento, como decía antes, lo que logró Cristina con el kirchnerismo y la cámpora, y bueno, más cerca en el tiempo, aquel espacio, aquel hueco es lo que está cubriendo hoy Javier Milei. Ya saliendo por ahí del análisis de la franja etaria del voto, me volcaría un poco más al análisis de lo que fue lo territorial. Justamente el gran problema que tiene Juntos por el Cambio es de que no logró un resultado en los lugares donde justamente es decisivo que obtenga una ventaja importante, reproduciendo quizás lo que fue la elección de 2015, que es logrando atenuar el gran arraigo, el impacto, por supuesto, el que tiene quizás debilitado el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Hemos visto en el conurbano cómo no ha logrado reproducir en distritos fundamentales que son núcleo duro del voto kirchnerista, como La Matanza o Lomas, por ahí los resultados que ha tenido en otras elecciones. Pero igualmente sigue manteniendo un caudal electoral importante que en este escenario hace muy probable que Axel Kicillof logre retener la provincia de Buenos Aires. Solamente no lo podría hacer en el caso de que haya un colapso. Hoy lo veo improbable de la candidatura y de la boleta nacional de Sergio Massa. En la medida que eso se produzca, quizás podría abrir la puerta para una victoria de alguna de las dos variantes opositoras, sea Píparo o Grindetti en la provincia de Buenos Aires, pero no contaría con eso. Y Juntos por el Cambio, por eso hablaba de 2015, ¿cuál fue el lugar, la madrina de todas las batallas donde obtuvo un resultado muy importante? Fue justamente en la provincia de Córdoba. Bueno, ese crecimiento hoy está tabicado por doble vía. Por un lado, la propia candidatura del gobernador saliente Juan Schiaretti, que va a estar en este proceso electoral y seguramente poniendo más carne en el asador, ya que es tan real y tiene que revalidar las bancas de diputados, así que ese aparato local seguramente se moverá. Y después está el otro tapón, el que le impone por el otro lado Javier Milei, que dista de ser una tercera fuerza, al contrario, salió primero en esta elección. Por eso la vemos a Patricia Bullrich como ha empezado recurrentemente a caminar Córdoba y muy posiblemente busque el apoyo de Mauricio Macri, que sigue teniendo una buena imagen, a pesar que no es la de aquel 2015 con 80% quizás de positiva, pero es un activo importante. Pero también ahí está la duda en qué medida Mauricio Macri se va a querer involucrar en un apoyo en una elección donde vemos de que él mismo está simpatizando con esta candidatura libertaria, así que me parece que esa es una puerta que no la va a querer abrir el propio Macri, que él mismo me parece que se siente tan dueño quizás del espacio de Patricia Bullrich, es como que tiene repartido su corazón con el de Javier Milei. No solo eso, sino que para Macri es una oportunidad, una derrota de Juntos por el Cambio, de sacarse definitivamente de encima a los radicales. Ya lo hizo acá en la capital, aplastándolo a Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, la candidatura de Patricia Bullrich me parece que no fue una cuestión de corazón, sino haber metido a alguien en la cancha para evitar aquel putsch jubilatorio que disparó Rodríguez Larreta en tándem con los radicales, con socio principal a Martín Lustó y por ahí en el backstage al Coti Nosiglia y a Jacobiti. Bueno, esa operación fue fallida, quizás tan fallida como la operación Valquiria, famosa allá en el año
en los años 40, en vísperas de la finalización de la Segunda Guerra. Esto me parece que no tiene mucha novedad. En ninguno de los dos libros Macri manifiesta ningún tipo de agradecimiento con los radicales, con esa coalición, y ya vimos cómo en su momento no les dio prácticamente lugares dentro del gobierno. Macri en esta etapa de su carrera, donde se siente mucho más cómodo con fotos con Trump que con Obama, como ocurría allá en tiempos de Cambiemos, antes de Juntos por el Cambio, bueno, me parece que es mucho más del paladar de él dejar de que Milei despegue, y en todo caso después quizás, y acá es donde entra, me parece importante tener en cuenta esto. La vida no termina en esta elección de 2016, y el hecho de que en este momento se estén configurando equipos, alternativas y propuestas de gobierno, quizás tengan más que ver que con el proceso electoral, que me parece que esto no tendría mayor impacto. Me parece que tiene que ver más con el día después de la elección, que es el proceso de conformación del gobierno y la discusión alrededor tanto del programa como de la conformación del gabinete. Me parece que hay, en ese sentido, quizás hay una afinidad tanto en la cabeza de Macri como en la de un sector del peronismo, que en una de esas no tiene que ver con el kirchnerismo, de tener espacios de poder dentro del gabinete que eventualmente configure Javier Milei, que en ese sentido me parece que Milei le está haciendo una oferta implícita muy importante a la política en general, que es el hecho de algo que es su fortaleza política. Cuando dicen Milei no tiene equipos, no tiene a nadie, en realidad es una fortaleza, porque tener algo es tener a la casta. Entonces no tener a nadie es justamente estar lejos de la casta. Bueno, eso que es una fortaleza electoral hoy, no solamente es electoral, sino que también es una fortaleza y mensaje implícito hacia la política, hacia la casta, que es que el día de mañana va a tener todos los casilleros del tablero abiertos como para poder configurar, y las manos libres como por ahí para hacer tanto del lado del macrismo lo que no pudieron hacer en el proceso malogrado de 2015 a 2019, como lo que no pudo hacer también el peronismo en este proceso malogrado y final bochornoso de la administración de Alberto Fernández. Bueno, queridos amigos, parece que se viene la tormenta de Santa Rosa. A disfrutar de este último día de sol y de buen clima hasta la semana próxima. Buen finde.